Bien, entonces nosotros en este video vamos a mostrar cuáles son los procedimientos básicos para realizar, para aplicar métodos estadísticos descriptivos, ¿no? Y para esto nos vamos a ir, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a irnos a R, ¿no? No sé si ya se puede ver R. Hola. ¿Se puede ver R? Para continuar. Sí, doctor. ¿Se está viendo? Sí, doctor, se ve. Ah, ya, bien. Bien, entonces, bueno, inicialmente acá tenemos esta parte que ya hemos hecho varias veces, que es la importación de una base de datos. Hemos importado una base de datos, ¿no? Pero siempre es importante, hemos dicho que nosotros podamos tener alguna idea del tipo de dato con lo que estamos trabajando. Entonces, acá vamos a tener una información general del objeto, que lo hemos llamado del objeto censo, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, ¿qué tipo de objeto será? Para eso utilizamos class censo, ¿no? Entonces, si hacemos correr acá, vamos a ver que el objeto que nosotros hemos importado es un data frame. Aquí está, es un data frame. Hemos dicho que es importante verificar. Es un data frame, entonces acá colocamos que es un data frame, ¿no? Después tenemos que saber también cuáles son los nombres de las variables. Para eso utilizamos la función names, censo, name censo. Y vamos a ver que nosotros tenemos ahí las variables que son especie, código. Esto lo hacemos para que cuando nosotros utilicemos esos nombres para hacer los procesamientos, escribamos de la misma manera como están en la base de datos, ¿no? Porque si no, R no nos va a reconocer las variables, ¿no? Bien, ¿qué más necesitamos acá? Saber cuál es la estructura. ¿Cuál es la estructura de mi data frame? Para eso utilizamos la función ctr, censo. Bueno, y la estructura quiere decir que nos va a decir cada una de esas variables, si es una variable de caracteres, si es una variable numérica, una variable de números enteros, etc. Entonces, acá nosotros podemos ver eso y vamos a ver cuál es la salida, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente todo lo que estamos indicando está acá, ¿no? Tenemos entonces toda una estructura de la base del data frame que se llama censo, que tiene 2106 observaciones, 2106 árboles en nuestro caso, y 7 variables, ¿no? Siendo la especie, por ejemplo, una variable de caracteres, como está ahí, el código números enteros, la condición una variable, un vector de caracteres, en este caso son vectores ya dentro de la plataforma de R, la altura comercial como números enteros, el volumen está como un vector numérico, de la misma manera que el diámetro, y cortar es un vector de valores lógicos, ¿no? De valores lógicos. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí, ¿no? Bien, ahora nosotros tenemos varias opciones. Yo primeramente quisiera saber, por ejemplo, tengo 11 especies, 11 especies. Bueno, eso también lo hemos visto en una clase anterior. Quiero saber la frecuencia ahora. ¿Cuál es cómo nosotros obtenemos la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo necesito saber eh, cuál será la frecuencia, por ejemplo, de las especies. Entonces, yo le voy a llamar acá, vamos a calcular, calcular las frecuencias. Las frecuencias, bueno, vamos a colocar acá, las frecuencias absolutas y relativas, ¿no? Ustedes saben que la base para la estadística descriptiva, en la mayoría de los casos, es que los datos, como tenemos una gran cantidad, sean agrupados en clases, ¿no? Ese es un proceso ya que se va a ver después, pero es siempre importante saber la frecuencia, y en el caso de las variables de caracteres, eso posiblemente es lo más importante, hasta donde se puede llegar también,
porque tenemos estas variables de caracteres, ¿no? Vectores de caracteres, pero que al final, como en el caso de la especie, son vectores o son variables cualitativas, pero que no se pueden, en la mayoría de los casos, no se ordenan, ¿no? No hay un ordenamiento, ¿no? Por lo tanto, son variables cualitativas nominales, ¿no? Donde nosotros podemos aplicar un reducido número de métodos estadísticos. Bien, de todas maneras tenemos que calcular las frecuencias absolutas y relativas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a tener, por ejemplo, acá, vamos a tener las funciones table y la función proc-table. Entonces, primeramente vamos a calcular la tabla para la especie, ¿no? Para la especie, tabla para la especie. Entonces, estamos calculando con esta tabla especie, estamos queriendo ver las frecuencias absolutas por especie. Entonces, vamos a tener acá, vamos a utilizar la función table de la variable, especie, pero la especie está dentro de un data frame que se llama censo. Entonces, vamos a colocar censo, símbolo de dólar y luego especie, ¿no? Entonces ahí tenemos, y ahora vamos a visualizar la tabla de esa especie, tabla especie. Y entonces vamos a limpiar la consola, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos acá, ¿no? Fíjense lo que tenemos entonces un cálculo de la abundancia de estos 2.106 árboles. Entonces tenemos 78 árboles que son de Vibosi, 26 que son de Coquino, 50 de Momoki, 403 de Ocho, tenemos Ocorosillo, también Ocorosillo. Tenemos también Paquió, 53 árboles. Podemos ver también que Yesquero Blanco tiene una gran cantidad de árboles, 831, que posiblemente en ahí, o en realidad se puede ver que esa sería la frecuencia máxima, la mayor frecuencia dentro de esa variable especie. Entonces, que el número dentro de los árboles de las especies, el mayor número de individuos que tenemos, corresponde a esta especie de Yesquero Blanco. Y entonces tenemos esa información, ¿no? Ahora, esta información es en función a lo que nosotros conocemos, como, como frecuencia absoluta, pero también se puede expresar estas frecuencias como frecuencias relativas. En vez de decir 78 de los 2.106 árboles son de la especie Vibosi, entonces, ¿cómo podríamos decir el porcentaje del 100% de los árboles? ¿Qué porcentaje le corresponderá a Vibosi? Entonces, para eso podemos utilizar, ahora vamos a utilizar la función prop.table, ¿no? Entonces, vamos a hacer prop.table de tabla especie. Entonces, a esa frecuencia absoluta le vamos a sacar su frecuencia relativa, y eso lo hacemos aplicando esta función prop.table, ¿no? Bien, entonces acá lo vamos a poder ver, y aquí también lo escribimos, ¿no? Entonces acá vamos a tener, entonces ahora vamos a calcular acá, calcular las frecuencias, bueno, ya está. Aquí tenemos entonces calcular las frecuencias absolutas y relativas de especie, de la variable especie. Eso nos faltaba acá, de la variable especie. Bien, entonces tenemos acá, y vamos a tener entonces ahora, ¿no? Hemos dicho nosotros prop.table, y aquí tenemos que colocar entre paréntesis el nombre que le hemos dado al objeto que representa la frecuencia absoluta. Entonces es justamente tabla, guión bajo especie, ¿no? Especie, bien. Entonces vamos a limpiar la consola, ¿no? Y vamos a hacer correr acá las dos, fíjense, acá tenemos. Ahora tenemos, fíjense, tenemos Vibosi, esos 78 árboles, ¿cuánto representa? Apenas representa el 3.7%, ¿no? Y para esto también, acá fíjense, tenemos muchos decimales. A ver, vamos a ver hasta cuántos decimales. Basta con
con tres decimales a lo mucho. Entonces, vamos a ir acá, y tenemos que hacer entonces un redondeo. Entonces, vamos a redondear. Entonces, colocamos acá round de todo esto que hemos hecho acá, punto table, tabla especie, Entonces ya tenemos ahí prop table y podemos darle, hemos dicho, tres decimales, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si nos va a hacer eso. Entonces vamos a limpiar la consola y vamos a ir acá. Bien, ahora aquí tenemos solamente con dos decimales. Entonces, también podemos ordenarlo esto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ordenar, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar la función order para ordenar, ¿no? Entonces, pero acá tenemos, entonces, habíamos dicho que el IESquero blanco es el que representa, tiene un mayor número de individuos, del total de árboles. Entonces, 831 árboles de los 2106 árboles corresponden a la especie IESquero blanco, y esto representa en el 100% en porcentaje el 39.5%, ¿no? Entonces, esa sería entonces la especie que tiene la mayor abundancia. Le sigue, como nosotros podemos ver ahí, la especie 8 le sigue con 403 individuos de los 2106, lo cual representa un 19.1%. Eso serían las frecuencias mayores. En cambio, en contraste, en el otro lado vamos a tener frecuencias menores, como por ejemplo, acá tenemos solamente tenemos 20 árboles de verdolago, lo cual representa apenas un 0.9%, no llega ni al 1%, ¿no? La presencia, la abundancia de verdolago. Y también está muy cerca a este valor, tenemos el coquino que solamente tiene 26 individuos, y esto representa el 1.2%, ¿no? Entonces, representa el 1.2%, y este otro, el verdolago, no llega ni al 1%, es 0.9%, ¿no? Entonces, de esa manera estamos haciendo un análisis descriptivo, y esto lo podemos copiar, si queremos, lo podemos copiar también, para poder ver la salida, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo acá es hacer una tabla de frecuencias, ¿no? En cambio, si nosotros quisiéramos aplicar la función table, por ejemplo, a una variable numérica, como por ejemplo el diámetro, ustedes van a poder ver que vamos a tener varios datos. Entonces, a ver, vamos a ver acá, calcular las frecuencias, ¿no? Calcular las frecuencias absolutas y relativas de la variable, por ejemplo, diámetro, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ir y vamos a colocar, ¿no? Por ejemplo, tabla diámetro, podemos ponerle guión bajo diámetro. Entonces, ¿qué vamos a aplicar inicialmente? Table, ¿no? Entonces, de censo, pero acá tenemos la variable ahora numérica, donde está la variable numérica diámetro. Bien. Entonces, acá vamos a tener, ustedes van a poder ahora que no va a salir un resultado bastante largo, porque no estamos agrupando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver acá. Vamos a limpiar un poco para visualizar esta salida, ¿no? Entonces, vamos a ver, si yo coloco acá, bueno, vamos a antes ver si está bien todo lo que estamos indicando. Sí, está bien. Bien, entonces pueden ver que nos está saliendo
acá una gran cantidad de datos porque no están agrupados. O sea, ¿eso qué significa? Que tengo 6 árboles que tienen un diámetro de 50 centímetros. Tenemos otros 6 árboles que tienen un diámetro de 50,3, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Aquí, por ejemplo, en estas clases, en las clases superiores, tenemos muy pocos individuos. Donde hay más individuos es en esta parte de acá. Por ejemplo, tenemos 35 árboles que tienen 50,9 centímetros de diámetro. Tenemos 21 árboles que tienen 52,5 centímetros. Entonces, acá lo que nos falta es agrupar, ¿no? No hemos agrupado en clases, ¿no? Por eso es que nos está saliendo esa cantidad. Y si nosotros quisiéramos también calcular las frecuencias relativas ahora del diámetro, vamos a tener lo mismo. Utilizamos la función proc.table, ahora de tabla, pero en vez de que sea tabla especie, va a ser tabla diámetro. Bien, y si nosotros hacemos correr, ahora vamos a tener, bueno, vamos a hacer correr los dos para un poco eh, poder comparar. Entonces tenemos acá, eso vamos a hacer correr. Bien, entonces fíjense acá lo mismo, siempre nos va a salir con muchos decimales, ¿no? Pero nosotros tenemos que, posteriormente podemos redondear. Habíamos dicho, por ejemplo, que acá, si vemos, fíjense, los diámetros están ordenados de menor a mayor, los diámetros. Entonces, hemos podido ver que, por ejemplo, 50,9 tiene 35 árboles, ¿no? 50,9. Entonces, 50,9. Y 50,9 acá, ¿cuánto representa? Apenas representa el 1,66%, ¿no? Entonces, los demás diámetros tienen frecuencias mucho más bajas, ¿no? ¿Por qué está mostrándose de esa manera? Porque no hemos agrupado hasta ahora en clases, no hemos hecho la agrupación en clases, ¿no? Bien, entonces, esa es una cosa que tenemos que hacer, especialmente hemos dicho para las variables numéricas, tenemos que agruparlos en clases, ¿no? Bien, otra cosa importante en la estadística descriptiva es poder hacer representaciones gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las que más se utiliza de las representaciones gráficas son los histogramas, ¿no? Son los histogramas. Entonces, a ver, vamos a ver acá rápidamente eh, eh, algunas representaciones gráficas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hacer algunas representaciones gráficas, por ejemplo, podemos utilizar, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, eh, la función, podemos utilizar una función, la función pi, por ejemplo, pi, para hacer, por ejemplo, un gráfico de tortas, especialmente para variables cualitativas, ¿no? Cualitativas. O también este gráfico de tortas puede ser utilizado para variables cuantitativas, pero de tipo discreto y cuando tiene pocos valores. Por ejemplo, cuando yo tengo número de hijos por familia, entonces podría representar eso en una torta, porque el número de hijos puede ser 1, 2, 3, va a ir máximas a 8 o 9, no vamos a tener una gran cantidad de valores que toma esta variable, ¿no? Pero podemos tener entonces la función ahí, pi. Pero también podemos utilizar en el caso de las variables cualitativas la otra función que es el gráfico de barras, ¿no? El gráfico de barras, y para esto utilizamos una función en R que es barplot, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las especies, tenemos nosotros 11 especies. Entonces, nosotros podemos querer, ¿no? La idea también es que tengamos un gráfico que sea bastante atractivo y para eso podemos generarnos una paleta de colores
que tenga, por ejemplo, 11 tonalidades, 11 colores, ¿no? De manera que podamos visualizar mejor. Entonces, a ver, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un gráfico de tortas, acá, gráfico de tortas, o gráfico de torta, de la variable, hemos dicho que es para variables cualitativas, y en este caso la variable cualitativa que tenemos es justamente la especie, Entonces vamos a hacer un gráfico de torta de la variable especie, ¿no? Entonces vamos a utilizar la función pi, ¿no? La función pi es la función para poder generar un gráfico de torta. Y vamos a generar, entonces, ese pi, pero vamos a representar en el gráfico de torta las frecuencias absolutas. Entonces, vamos a colocar table, hemos hecho table para contar. Entonces, acá tenemos, entonces, table ¿de qué? De censo, ese es nuestro data frame. Y acá, especie es el nombre de la variable, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya identificado, cuál es la variable cualitativa para graficar la torta, ¿no? Entonces ya sabemos que la especie, sabemos nosotros que tenemos 11 niveles, eso está en la estructura, tenemos 11 niveles, ¿no? Aquí tenemos entonces, acá también en la salida que hemos tenido de especie, acá cuando hemos contado teníamos 11 especies. Entonces podemos generarnos un vector de colores. Entonces va a ser color, va a ser un vector de colores, va a ser igual a la concatenación, y aquí podemos ir colocando los colores que nosotros queramos. Por ejemplo, yellow, amarillo, puede ser el primero, el segundo puede ser blanco, el tercero puede ser verde, el siguiente puede ser azul, podemos tener el siguiente que puede ser naranja, ¿no? Naranja, entonces acá podemos tener el siguiente que puede ser el color rojo. Entonces ahí tenemos amarillo, blanco, hemos dicho verde, azul, naranja, rojo. También puede ser café, brown, ¿no? Después, ¿qué colores más podemos tener ahí? Podemos tener color pink. Podemos tener otro color, cian. Cian también es un color. ¿Y en cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entonces nos faltaría 2 colores más. Podemos tener violet. ¿Y qué más tendríamos ahí? Ya tenemos naranja. ¿Qué otro color más podríamos poner? Ya tenemos white. Después, ¿qué más? También, si ustedes quieren, acá van a poder ver cuando nosotros colocamos acá en la consola colors, paréntesis, nos va a abrir una serie de los colores que nosotros tenemos disponibles, ¿no? Entonces podemos poner, por ejemplo, magenta. Magenta es un color también, magenta. Bien, entonces acá tenemos, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos los 11 colores. Bien, entonces ya tenemos definido entonces los colores, y podemos darle también un título, ¿no? Un título, y para darle el título, entonces nosotros vamos a tener la función main, y podemos colocar acá, entre comillas, siempre entre comillas, diagrama de sectores, podemos poner diagrama de sectores, para la variable, por ejemplo, para la variable especie. Bien, entonces ya tenemos todo eso. Bien. Entonces, vamos a hacer una gráfica sencilla de una variable, pero cualitativa.
¿no? De una variable cualitativa. Estamos asignando a cada una de las especies un color, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si nos va bien. Vamos a limpiar la consola y vamos a irnos acá. A ver, vamos a ver si no tenemos algún error. Bueno, entonces, este sería el gráfico, ¿no? Este sería el gráfico. Nosotros tenemos acá, como pueden ver, podemos ver más gráficamente. Por ejemplo, este color tendríamos que cambiar porque son muy similares, ¿no? Y también es una cosa importante, entonces, estamos con el primer color, ¿no? Entonces, fíjense, el primer color está dando al color, a la especie Vivosi, ¿no? Vivosi. Luego estamos dando white para coquino. Entonces, acá fíjense, estamos yendo alfabéticamente, ¿no? Y el primer color, entonces, también va a ser a la primera letra que está ordenada alfabéticamente. Entonces, Vivosi es la primera letra alfabéticamente, entonces le asigna el color de yellow. La segunda especie, alfabéticamente ordenando, es coquino, por lo tanto, se le va a dar el color blanco y así sucesivamente. En los últimos están yesquero, alfabéticamente yesquero blanco y yesquero negro, pero ahí sus colores son violet y magenta, que son muy similares, muy similares. Entonces, ahí tal vez podemos cambiar nuevamente y ver, por ejemplo, colors, podemos ver qué colores tenemos disponibles. Entonces, podemos cambiar aquí con un color, por ejemplo, ya tenemos el cian. Podemos colocar, por ejemplo, cualquiera de estos, ¿no? Bien, entonces acá eh, vamos a colocar, por ejemplo, este de acá, ¿no? El beige vamos a colocar, entonces vamos a cambiar acá por el beige, este último. Entonces vamos acá y lo único que vamos a cambiar es este de acá, que no sea magenta, que sea beige, para que se pueda ver mejor el color, porque esos colores son muy similares, ¿no? Entonces vamos a volver a hacer correr y vamos a ver si ha cambiado el color. Bien, ahora sí, podemos visualizar de mejor manera, ¿no? Hay un contraste de colores donde se puede ver mejor, ¿no? Entonces podemos ver ahí, gráficamente, rápidamente, podemos ver cuáles son las especies que tienen mayor abundancia. Entonces, la especie yesquero blanco, como pueden ver, es la que tiene la mayor abundancia. Entonces, en realidad, cuando hacemos un gráfico de torta, lo que tenemos es un círculo acá de 360 grados y tenemos una mayor cantidad de esa abertura en grados, va a corresponder al que tiene la mayor frecuencia, que en este caso es yesquero blanco, seguido de coquino, como podemos ver acá, y en el otro extremo, como ustedes pueden ver, están verdolago, ¿no? También está coquino, ¿no? Entonces, fíjense, la cantidad de grados que tiene asignadas esta especie son bastante pequeñas y por lo tanto eso también nos indica que la abundancia es muy baja de estas especies. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, las especies más representativas serían yesquero blanco, yesquero negro, mejor dicho, yesquero blanco, ocho, ocorocillo, yesquero negro y cerebó, ¿no? Los otros tienen abundancias mucho menores, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que nosotros tendríamos que hacer en cuanto a las especies. Pero también habíamos indicado que podemos hacer un gráfico de barras, Entonces, para representar una variable, una variable cualitativa, estamos hablando de variables cualitativas acá, como las especies. Entonces, acá vamos a tener un gráfico de barras, ¿no? De la variable especie también, de la variable especie. Bien, entonces acá vamos a cambiar, ahora no tiene que ser pi, sino va a ser la función barplot. Barplot es la función que nosotros utilizamos para hacer un gráfico de barras, Y entonces vamos a colocar lo mismo acá, lo mismo que el anterior, la frecuencia absoluta por especie. Entonces tenemos table,
censo es el data frame y el nombre de la variable dentro de ese data frame es especie, ¿no? Entonces aquí tenemos, ya tenemos definido eso, nuestra frecuencia, y luego le decimos lo mismo, los colores vamos a colocar los mismos, entonces acá vamos a copiar en realidad, vamos a copiar para asignarle esos mismos colores eh, en este gráfico de barras, ¿no? Entonces los colores van a ser los mismos, solamente acá la diferencia va a ser que nosotros ahora tenemos etiquetas para el eje X y etiquetas para el eje Y, ¿no? Lo cual no se tiene en un gráfico de torta. Pero aquí sí, en un gráfico de barras, nosotros vamos a tener estas etiquetas. Entonces, las etiquetas, por ejemplo, se denomina como XLab. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo XLab igual. Entonces, ¿cuál va a ser la etiqueta en el eje horizontal? Yo en el eje horizontal voy a colocar las especies forestales, ¿no? Las especies son las que van a estar en el eje horizontal. Entonces vamos a colocar acá especies forestales, ¿no? Ya tenemos el eje, el eje horizontal, su etiqueta del eje horizontal, y ahora vamos a tener la etiqueta del eje vertical, que sería ahora YLAB. Y entonces ahí lo que estamos representando es contable la frecuencia absoluta, por lo tanto acá va a ser frecuencia absoluta. Entonces ahí ya tenemos entonces las etiquetas en esa línea. En la siguiente línea podemos colocar nuevamente un título al gráfico, main, igual, main es el título. Y entre comillas tenemos que colocar entonces diagrama de barras, por ejemplo, podemos colocar diagrama de barras para la variable, para la variable, para la variable especie, para la variable especie. Bien, entonces tenemos eso entre comillas y podemos cerrar. Bien, entonces vamos a tener ahora un gráfico de barras que nos va a representar lo mismo, la abundancia, la frecuencia absoluta de cada una de estas especies. Entonces nos vamos acá, bueno, antes vamos a limpiar la consola, ¿no? Y vamos a hacer correr, entonces vamos a ver si no tenemos algún error. Entonces vamos a tener acá, hacemos correr y justamente ahora vamos a tener este gráfico, ¿no? Este sería el gráfico de que, digamos, rápidamente nos permite ver la abundancia de las especies, pero sí acá podemos ver más a mayor detalle, por ejemplo, de los 2.106 árboles, cuántos árboles le corresponderá, por ejemplo, a yesquero negro. Podemos ver así que son más de 800 árboles de yesquero negro. El que le sigue es, bueno, aquí también podemos ver que hay no hay algunas especies que están apareciendo, entonces para eso tenemos que arrastrar esto ahí un poco más, ¿no? Y ahora sí tenemos todas las especies en el eje horizontal. Entonces podemos ver acá ahora que tenemos acá, bueno, un poco más tiene que ser eso. A ver, vamos a ver si podemos. Acá tenemos un problema porque justamente esos problemas son porque estamos colocando, las letras son bastante largas, especialmente los yesqueros, pero a ver, vamos a ver si. Bien, bueno, en la base de datos nosotros podríamos haber corregido esto, ¿no? En vez de estar colocando yesquero negro, entonces podemos cambiarlo y simplemente colocar guión bajo negro o guión bajo blanco, ¿no? Por eso es que no está saliendo, porque son bastante largos los nombres. O lo otro que podemos hacer es asignar un código, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo asignar un código acá a Vivosi el 1, a Coquino el 2, a Momoki el 3 y hacer acá una leyenda posteriormente con los colores y con la especie, ¿no? Entonces acá colocaría una barrita de color amarillo y colocaría aquí que eso corresponde a Vivosi, el blanco que corresponde a Coquino, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto se puede cambiar. Entonces acá podemos ver que yesquero blanco es la que representa la mayor frecuencia absoluta, con más de 800 árboles, le sigue 8, con más de 400 árboles, le sigue posteriormente Ocorosillo, ¿no? Con más de 200 árboles, posteriormente está Cerebó, con más o menos 200 árboles, y en el último, en el otro lado, podemos ver que las abundancias menores están acá con Verdolago,
¿no? Con coquino, con tajigo, ¿no? Entonces, gráficamente se puede ver mejor estas gráficas, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer aquí, podemos hacer para poder representar esta variable cualitativa. Entonces, para que salga todo acá, no tengamos problema, yo tendría que cambiar esos códigos, por ejemplo, lo que les había dicho, solamente colocar Y negro y Y blanco, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer en la base de datos y cuando lo importe ya lo va a importar con esos códigos y ya no vamos a tener este problema. Bien, entonces, ese sería un gráfico de una variable cualitativa, como es la especie, ¿no? Entonces, vamos a bajar acá y hemos hecho entonces la gráfica de una variable cualitativa. Ahora nos vamos a ir a hacer qué gráficos nosotros podemos hacer en el caso de una variable numérica, de una variable cuantitativa. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, y uno de los gráficos que más se utiliza es el gráfico que nosotros conocemos como histograma, ¿no? El histograma es importante para las variables numéricas. Entonces, vamos a colocar acá, hacer un histograma, ¿no? Por ejemplo, histograma de la variable, ¿no? Vamos a hacer un histograma de la variable diámetro, ¿no? Entonces, el diámetro es una variable numérica, por lo tanto, acá nosotros vamos a utilizar también la función ist. Entonces, utilizamos la función ist, que nos va a graficar el histograma. Nos vamos acá, vamos a graficar entonces el histograma con la función ist, entonces vamos a poner ist, y lo que queremos es que nos muestre la tabla, las frecuencias, ¿no? Las frecuencias. Entonces, vamos a colocar acá, por ejemplo, table de censo, table de censo, y acá tenemos entonces diámetro. Bien. Entonces ya tenemos eso. Un color, ¿en qué color podemos, por ejemplo, si yo quiero un color, un solo color para cada una de los rectángulos, puedo colocar, por ejemplo, yellow, un color. Podemos colocar también un título. Podemos colocar un título acá, mine. Igual podemos colocar entonces, va a ser el histograma para la variable diámetro, histograma para la variable diámetro, ¿no? Vamos a hacer un histograma para la variable diámetro. Bien, posteriormente podemos darle también una etiqueta tanto al eje horizontal como al eje vertical. Entonces acá vamos a poner xlab. En el eje horizontal va a aparecer siempre los diámetros. Entonces vamos a poner diámetros, o si quieren DAP, diámetros, ¿no? Y en el eje vertical vamos a colocar frecuencia. Entonces vamos a colocar acá YLAB igual frecuencia, ¿no? Y entonces acá cerramos, ¿no? Entonces acá podemos colocar simplemente diámetro. Bien. Ahora vamos a ver ahora cómo, bueno, vamos a limpiar la consola. Vamos a ver si nos grafica bien sin ningún problema. Ahora vamos a ver. Y ya, a ver, vamos a ver en nuestra ventana de gráfico. Ese sería entonces nuestro histograma de la variable diámetro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos entonces esas variables del diámetro, ¿no? Entonces, podemos ver en qué categorías tenemos más individuos, más frecuencia, ¿no? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en los diámetros de 80 o más de 80 centímetros, casi ya no tenemos individuos. Los individuos se concentran acá, justamente, hasta 10 centímetros. Luego tenemos de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, etcétera, ¿no? Entonces, este sería entonces el histograma para la variable
eh, para la variable, entonces, diámetro, ¿no? Para la variable diámetro. Entonces, estamos viendo nosotros que tenemos ese gráfico, ¿no? Volvemos acá. No nos olviden que acá ahora tenemos la consola, ¿no? Que es este que estamos viendo. Tenemos el script, que es este que tenemos, pero ahora tenemos otra ventana, que es la ventana de gráficos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ventana de gráficos donde nos muestra los gráficos. Entonces, ha aparecido una nueva ventana de gráficos porque justamente estamos queriendo generar gráficos acá, ¿no? Después, también una cosa importante, ¿no? Una cosa importante cuando nosotros tenemos las frecuencias, ¿no? Tenemos las frecuencias. Entonces, nosotros estamos viendo las frecuencias, ¿no? Las frecuencias, ¿no? Acá de la variable. Entonces, también podemos tener un gráfico de barras, un gráfico de barras que lo vamos a ver acá. Entonces, podemos tener en estas variables cuantitativas como el diámetro, podemos realizar un gráfico de cajas, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá, vamos a ver el gráfico de cajas, ¿no? Entonces, vamos a ver gráfico de cajas. Entonces, acá vamos a ver gráfico de cajas de la variable diámetro. Bien, entonces para esto utilizamos la función boxplot, que es gráfico de cajas. Entonces vamos a tener la función boxplot y ahora nos vamos a colocar acá, ¿no? Boxplot, ¿para qué? ¿Para qué variable? Para la variable diámetro. Entonces vamos a colocar la variable diámetro. Esto es importante, esto de las cajitas, para poder ver. Y acá nosotros vamos a colocar una etiqueta en el eje horizontal, que va a ser justamente los diámetros. Entonces vamos a colocar acá diámetros. Y vamos a colocar también un nombre, main, igual. Bueno, le vamos a poner entonces diagrama de cajas de la variable, diámetro, ¿no? Entonces, diagrama de cajas de la variable, o directamente podemos poner, bueno, de la variable diámetro. Bien, entonces vamos a cerrar. Y acá cerramos esto más. Bien, entonces acá tenemos ya todo. Y ahora nos tiene que salir otro gráfico. A ver, vamos a ver si nosotros hacemos el gráfico acá. Hacemos correr, entonces vamos a tener otro gráfico. Ese sería el gráfico de cajas de la variable diámetro. Entonces, ¿qué nos está diciendo este gráfico de cajas? Nos está diciendo lo siguiente. Ustedes pueden ver acá, por eso se denomina también este gráfico, se denomina gráfico de cajas y bigotes, ¿no? Aquí tenemos una caja y estos son como los bigotes que están ahí, estas dos líneas horizontales acá. Podemos ver también en el gráfico en la parte superior, podemos ver unos círculos que son los valores extremos, estos que están acá. ¿Y qué nos expresa esta cajita? La interpretación, ¿cuál sería? Nosotros tenemos una variable diámetro. Ustedes pueden ver este valor de acá, es el valor mínimo. Entonces aquí tenemos un valor mínimo, ¿no? Que más o menos son 50 centímetros, posiblemente, o un poco menos. Ese es el diámetro mínimo. Tenemos acá este valor que más o menos sería algo más de 60 centímetros, ¿no? Ese es el primer cuartil. Este valor que ustedes ven, la línea que está acá, la línea al medio de la cajita, esa es la mediana. Entonces vamos a tener una mediana más o menos cerca de 80. Esta otra línea que está acá, la línea superior de la cajita, es el tercer cuartil. Entonces vamos a tener más o menos más de 90 centímetros del cuartil. Este es el valor
máximo de esta caja, pero aquí tenemos otros valores extremos, ¿no? Valores extremos. Entonces, tenemos, por ejemplo, valores extremos a partir de 130 centímetros, ¿no? Eso significa que esos valores tienen, estos puntos que están acá, tienen entonces frecuencias sumamente bajísimas, ¿no? Entonces, y eso también hemos podido ver en el anterior gráfico, que en diámetros de más de 1 metro, en este caso 1,40, 1,60, el número de árboles va a ser sumamente pequeño, entonces por ese motivo se considera esos valores extremos, ¿no? Valores extremos. Entonces acá nosotros podemos hacer una descripción de nuestra variable solamente con esta caja. Lo único que tenemos que ver más o menos cuál será el valor mínimo, cuál será el primer cuartil, cuál es el valor de la mediana. Otra cosa importante también para ver un poco, para poder ver la descripción de los datos, esta cajita que está acá de color plomo es importante. Si esta línea de la mediana está justamente al medio, entonces acá, si estuviera al medio, entonces significa que nuestra curva de distribución de la variable diámetro va a ser simétrica. En cambio, si esta línea está más hacia arriba, vamos a tener asimetría a la derecha, y si está más abajo, vamos a tener asimetría a la izquierda. Entonces, la asimetría o la simetría de esta nuestra variable, de nuestra curva de distribución de esta variable diámetro, va a depender de la posición de la mediana, que es esta línea que tenemos en la cajita que tenemos ahí, ¿no? Entonces, eso es importante en la interpretación también estos valores extremos, ¿no? Entonces, tenemos que verificar si realmente nosotros vamos a incluir en nuestra curva de distribución estos valores, ¿no? Para que no tengamos, o también puede haber algunos otros valores que son ya valores anómalos, ¿no? Anómalos, que también va a mostrarse con otro símbolo acá, con unos asteriscos en el diagrama de cajas, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos estos gráficos, ¿no? Estos gráficos, y aquí tenemos los gráficos, y hemos hecho en este video una parte, los procedimientos básicos de estadística descriptiva, fundamentalmente sacar frecuencias absoluta, frecuencia relativa, y también hemos hecho algunos gráficos para variables cualitativas, hemos utilizado cada especie, y también hemos hecho otros gráficos que son para variables numéricas como diámetro, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir generando y ir haciendo una descripción de la variable. Bien, entonces vamos a quedar hasta acá. Vamos a ir acá, para que no sea el video muy largo, vamos a detener el video. Bien, y eso sería entonces el primer video de estadística descriptiva del capítulo del tema número 3 de estadística descriptiva.